periodista especializado en política internacional y director del portal de noticias Resumen del Sur. Pero, por sobre todas las cosas, nuestro incorregible internacional. Con todo el reloj que empieza este bloque internacional. Augusto, buenos días. ¿Cómo les va, incorregibles? Acá andamos, disfrutando de un sábado que parece que está nublado, que parece que va a estar lindo. ¿Cómo viene Mar del Plata? No, está nublado, nublado, a punto de llover. Así que va a estar todo el día así, mañana parece que va a llover. Así que bueno, la primavera todavía se hace esperar, parece que la semana que viene. Te la debo, esa te la debo. Mejor. Sí, la primavera en Mar del Plata arranca en octubre, fines de octubre, principio de noviembre. ¿Cómo viene, eso más allá de la columna, quería preguntarte, ¿cómo viene la expectativa de la aprobación de la vuelta de los feriados puentes? Ahí una de las principales impulsoras de la discusión hace un tiempo es Fernanda Raberta, la diputada nacional, que es la única representante que tiene Mar del Plata en el Congreso Nacional. Entonces, de alguna manera, después se fueron sumando, pero fue como la primera que alzó la voz en ese sentido. Sí. Y hay mucha expectativa porque para el sector servicios, el sector gastronomía y comercio, que no haya feriados puentes es una piña en el hígado, digamos. Entonces, sí. Ahora puede llegar a mejorar un poco, y especialmente todo lo que es el sector hotelero, gastronómico, lo mira con expectativa. Habrá que ver cómo camina eso. Y una de las cosas que también queremos ver cómo camina es lo que está pasando en España, y más precisamente en la Comunidad de Cataluña. ¿Qué expectativa? Nos llegan noticias a cuentagotas sobre encarcelamiento de funcionarios, sobre apariciones del Barcelona en las canchas, distintos equipos que se van solidarizando con el Barcelona y con los catalanes. ¿Qué expectativas se tienen al referéndum del día de mañana? Bueno, en España, con respecto al referéndum, en honor a la cortina que tenemos de AC/DC, hay mucho rock and roll, digamos, porque estamos a horas de un nuevo referéndum, y el nivel de tensión va subiendo cada vez más. ¿Por qué? Porque vos tenés por un lado el gobierno español diciendo el referéndum no se va a realizar, y por otro lado tenés al independentismo catalán diciendo el referéndum se va a realizar. Entonces, las dos posturas, digamos, el referéndum no se va a realizar como sea, pero no se va a realizar, y el referéndum se va a realizar como sea, pero se va a realizar. Son como dos trenes que pueden llegar a chocar de frente. Y en este momento hay colegios tomados en Cataluña, en los diferentes colegios públicos, que inclusive que son de los que defienden la realización del referéndum. Alrededor de 163 colegios están ocupados, hay 1.300 colegios destinados para el referéndum, y los propios mozos de escuadra, que es la seguridad catalana, están diciendo que no tomen los colegios porque, digamos, pueden llegar a haber problemas, inclusive con la Guardia Civil española ingresando a desalojar a eso. Entonces, esa idea del gobierno de vamos a evitar el referéndum como sea, digamos, el como sea, más allá de la legalidad, digamos, porque hay una discusión respecto de si el referéndum es legal o no es un referéndum ilegal porque no está contemplado en la Constitución, o en todo caso la decisión de independencia catalana no está avalado por la Constitución a pesar del referéndum. Pero más allá de esa discusión de ilegalidad, me parece que el como sea de impedir el referéndum puede llegar a tener una situación de violencia y de autoritarismo muy fuerte, que es lo que está mostrando el gobierno. Mariano Rajoy hace un par de semanas felicitó a la Guardia Civil española por haber entrado a partidos políticos independentistas y haber secuestrado propaganda a favor de la independencia, a ese nivel, digamos, una especie de franquismo del siglo XXI. Entonces es un tema muy muy complicado. Nosotros desde Resumen del Sur estuvimos hablando con distintos periodistas, hay algunas entrevistas, algunas notas de opinión publicadas en la web y en las redes para que los oyentes, si quieren, lo pueden ver y lo pueden consultar. Sí, por favor. Y hay mucha incertidumbre respecto de lo que puede llegar a pasar, no el día posterior al referéndum, sino el mismo día del referéndum. Por supuesto, los medios están hablando
de los medios españoles es solamente hablan de eso. Hoy el diario El Mundo de España informó que hubo 4 heridos por balines, que son 4 personas del Comité de Defensa del Referéndum en Barcelona, que resultaron heridas. Bueno, y ahí también hay mucha división de la sociedad. Digamos, los catalanes están movilizados, pero también se movilizaron los españoles en Madrid pidiendo la unión del Estado español, se movilizaron en Valencia a favor del Estado español. Bueno, hay como un nivel de movilización muy fuerte. Y acá está la discusión. A mí me parece que hay varias discusiones que se desprenden respecto de la independencia de Cataluña. Cataluña tiene 7.5 millones de habitantes, es el 20% del PBI, es una de las comunidades más ricas que tiene España, y por sobre todas las cosas es la que más recaudación le da al Estado español. Y esa es una de las discusiones que están poniendo en juego los catalanes. Por ejemplo, quieren tener su propia agencia de recaudación, digamos. Quieren que los tributos, digamos, quieren que la presión tributaria que ejercen sobre los catalanes quedan en la Comunidad de Cataluña y no se vaya a España, digamos. Es una de las lógicas que está contemplada en la Constitución de España del 78, que se firmó post-mortem de Franco, y es uno de los temas. También, por ejemplo, la cuestión de las fiscalías propias, como tiene el País Vasco y como tiene Navarra. Sí. Bueno, hay toda una discusión, pero a mí me parece que lo que más le molesta al gobierno de España es la discusión sobre los recursos. Digo, en un contexto de crisis, los catalanes están pidiendo la independencia para también quedarse con la riqueza que ellos mismos generan. A mí me parece que la discusión, discutir la legalidad del referéndum es entrar en el cuento de la buena pipa, porque en realidad es cierto que no está contemplado en la Constitución, pero es legítimo lo que los catalanes quieren discutir. Y yo lo que no entiendo, lo que no termino de entender desde el punto de vista político, es el autoritarismo con el que Rajoy se está manejando, porque lo que está haciendo es fortalecer la identidad catalana, casi en contraposición de esta postura cerrada de decir, bueno, el referéndum no se va a hacer. ¿Y por qué no hace como por ejemplo hizo Inglaterra, el Reino Unido con Escocia? Claro. que permitió el referéndum, y en todo caso hizo campaña en contra en su momento de David Cameron, y los escoceses votaron a favor de quedarse en el Reino Unido. A mí me parece que lo que está haciendo el gobierno de España es aumentar, fortalecer esa identidad catalana que quiere separarse, y desde el 2010 a la fecha hay un 47% de catalanes que quieren separarse de España. Y eso obviamente sería un proceso ya larguísimo, pero a mí me parece que hay posibilidades de evitar que Cataluña se independice, por ejemplo pensando nuevos pactos del Pacto de Moncloa. Tienen que refundar al Estado y pensar cómo pueden incorporar en una nueva constitución las tensiones que se generan a partir de las distintas comunidades autónomas, con la idea de un Estado plurinacional, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que tenga una distribución de recursos equitativa y que pueda contemplar muchísimo más fuerte las identidades propias. Está bien, el artículo 2 de la Constitución actual dice que hay una sola identidad, que es la identidad española, pero me parece que tienen que poder refundarse esos pactos, porque la España de hoy es una España totalmente distinta a la España de 1978, ¿no? Claro, y entender que en España conviven diferentes Españas, para decirlo de mucha manera, ¿no? Que hay diferentes naciones, entonces sería una buena solución tratar de plantear un Estado plurinacional. Obviamente que la reacción de Rajoy es contraproducente para él mismo. Sí. Entonces, si entramos en el debate filosófico de qué es España... tenemos que ir atrás antes de la llegada de los Borbones, digamos, sí. Y la disputa entre los catalanes, o el reino de Cataluña, si se quiere, apoyó al competidor del primer Felipe, digamos, de Borbón, no me acuerdo el nombre, y eso terminó con el revanchismo de la corona de los Borbones en Cataluña, que después se fue refundando durante la República más acá en el tiempo, y que con el franquismo sufrieron un nivel de persecución gigante. Entonces, tenemos que ir muy atrás en relación a la identidad catalana. Los catalanes existen
hace muchísimo tiempo, digamos. De España. No es una identidad nueva. Entonces, Claro. digamos, la construcción del Estado español en un contexto de crisis como que vive Europa, a mí me parece que la responsabilidad de la política española, el sistema político español, es poder pensar nuevos pactos, nuevos acuerdos que puedan poner, yo lo digo acá en una radio, digamos, y es mucho más complicado para los españoles y mucho más para los catalanes, Claro, sí. pero evidentemente tiene que poder procesar todas esas tensiones. Y Cataluña no es una cosa homogénea, digamos. En Cataluña ayer, por ejemplo, hubo bloqueos por el intento de la Guardia Civil, o el eventual intento de la Guardia Civil de entrar a desalojar edificios públicos donde se va a votar, y estaban los tractores de los productores agropecuarios bloqueando los caminos. Digo, hay sectores ricos, sectores del poder agropecuario, las patronales agrarias de Cataluña, que no tienen una mirada del mundo tal vez, no sé, de izquierda, por decirlo de alguna manera, porque a veces se cae en el simplismo de pensar que los independentistas catalanes son revolucionarios que se enfrentan contra un gobierno autoritario y derechoso. No, Cataluña tiene una heterogeneidad y va desde Ada Colau, que es la alcaldesa de Barcelona, que es una alcaldesa de izquierda, que está en la coalición con Podemos, que fue la que evitó muchísimo de las ¿cómo se llama? Los desahucios de las viviendas en la crisis del 2011, que bueno, tiene una militancia y está llevando una gestión muy interesante, pero también está Artur Mas y el nacionalismo catalán, que es un nacionalismo de derecha conservador, que fue amenazando con el referéndum para negociar con el Partido Popular, y tuvo muchísimos años de acuerdo con el Partido Popular, con lo cual hay una heterogeneidad de actores que confluyen en la idea de una independencia catalana, que después habrá que ser abordada más en detalle. Lo cierto es que desde Cataluña están esperando que casi 2 millones hay 5.3 millones de catalanes en el censo, digamos, que pueden votar. Los independentistas se conforman con 2 millones que vayan a votar. Yo creo que esta reacción que ha tenido el gobierno de Rajoy va a terminar generando mayor cantidad de participación en el referéndum. Tal vez hay mucha gente que quiere votar, pero no significa que esa gente quiera la independencia. Eso también puede ser. Por eso me parece que no termino de entender la lógica de evitar como sea un referéndum que evidentemente se va a realizar, digamos. Y si no se realiza es porque lo van a evitar a base de garrote, como el candidato de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Inclusive te hago una pregunta, Augusto. De por sí yo tengo entendido que el movimiento independentista de Cataluña resurgió o tomó un carácter mucho más protagónico también por una decisión de la centralidad del no reconocer la reforma del Estatuto de Cataluña. ¿Estoy en lo cierto? Inclusive por desmanejo de la centralidad, ha logrado motivar los movimientos independentistas. Por eso, claro, es así, es tal cual. De hecho, hubo en la época del gobierno de Rodríguez Zapatero, hubo la discusión de la reforma del Estatuto de Cataluña, que hubo un primer estatuto que hicieron los independentistas y que después fue reformulado por el Poder Ejecutivo, por el gobierno de Zapatero, que terminó siendo la nada misma, digamos. Y eso generó movilizaciones de repudio a esa decisión. Y después eso se mantuvo durante el gobierno de Rajoy. Por eso el sistema político español está en una encrucijada muy grande, porque se sabe lo que piensa el Partido Popular. El Partido Popular, desde su matriz borbónica, digamos, ideológica, conservadora, absoluta, va a hablar, y aparte me parece que Rajoy lo está utilizando para fortalecer su propia base, ¿no? Digamos, esta lógica de la hispanidad, bueno, toda la cuestión que ya conocemos. Pero después tenés al Partido Socialista Obrero de España, que tiene adentro al Partido Socialista de Cataluña, que siempre fue bastante ambiguo con el tema de la independencia, pero que ha tenido muchas discusiones internas y que en su momento salió a defender al referéndum, la realización del referéndum, y ahora Pedro Sánchez, el líder del secretario general del Partido Socialista, salió a decir que en realidad ellos están con el Estado más allá del gobierno. Entonces hay como una especie de ancha avenida del medio, en donde en realidad lo que hace Pedro Sánchez del Partido Socialista es cerrar filas con la lógica del gobierno, con el Partido Popular, y hablar solamente de la ilegalidad del referéndum, ¿no? ¿Esto puede producir una fractura del PSOE?
Yo no sé, no creo que genere una fractura, ya se fracturó y se dio Claro. Más fracturado no puede estar. Claro, no creo, pero sí está claro que me parece que lo que hay que atender ahí es cómo le cuesta a los partidos políticos, que son todos madrileños, digamos, ¿no? Digamos, los partidos tan nacionales en España es Madrid, digamos, no contemplan un montón de cuestiones. Me parece que eso terminó con Sánchez cerrando filas más allá de la diferenciación. Estamos con el Estado, pero a pesar del gobierno, cerrando filas con Rajoy. Después tenés a Podemos, que está en otra postura, una postura también compleja, porque Podemos tiene esta propuesta del Estado plurinacional, que me parece muy interesante, pero y tiene adentro de su coalición, por ejemplo, a Ada Colau, y no pueden salir a defender la idea de la independencia de Cataluña, pero tampoco pueden sumarse a la lógica autoritaria con la que pretenden evitar el referéndum. Entonces hay como una estrategia de Podemos de cuestionar apoyar el referéndum, la realización, cuestionar el nivel de autoritarismo con el que se mueve el gobierno, pero tienen como una especie, están haciendo como un gran equilibrio respecto de lo que puede surgir después de ese referéndum. Están en una situación compleja. Y después está Ciudadanos, que Ciudadanos nace de Barcelona, y está con la idea de más o menos en coincidencia, en sintonía con el Partido Popular. Pero bueno, están en una encrucijada muy fuerte los partidos políticos de España, que no terminan de, me parece, poder abordar esta cuestión. Y obviamente que el miedo que hay es el contagio. Puede llegar a ser, claro, el efecto contagio, sí, ¿no? Digamos, claro. ¿Qué puede pasar con los vascos? ¿Qué puede pasar con otras comunidades? Sí, especialmente con los vascos. Sí, los vascos. Y otras comunidades autonómicas que, bueno, que pueden llegar a seguir el mismo camino que Cataluña. La fragmentación total de España. Exactamente. De lo que se conoce como España. Que es producto de la crisis, ¿no? Producto de la crisis que se vive en Europa. Digo, cuando hay crisis en los estados nacionales empiezan a resquebrajarse. Esto no se da cuando la cosa va bien, sino que se da cuando la situación está más complicada. Y evidentemente España, para poder abordar una crisis en donde aumentó el desempleo, en donde aumentaron las desigualdades, en donde más allá de que el estallido fue en el 2011 o el punto más alto fue en el 2011, todavía no termina de resolverse. Esto se canaliza por ese lado. Lo que hizo Rajoy es hacer lobby con los presidentes aliados. Estuvo Trump hablando en contra del referéndum, Emmanuel Macron hablando en contra del referéndum. Obviamente que si Cataluña llegara a ser una nación independiente, no le veo mucho futuro dentro de la Unión Europea, digamos. Claro. Pero bueno, nada, son cosas que si suceden, van a suceder dentro de mucho tiempo y merecerán una discusión bien minuciosa al respecto. Y hablando justamente de la crisis, ¿no? Que se vive desde 2008, 2009, que fue pegando más fuerte en diferentes lados según la implicación, ¿no? En el sistema económico, podemos señalar que una de las consecuencias es en Alemania cómo ascendió, ¿no? Como tercera fuerza lo que es la derecha xenófoba y racista de Alemania. No me acuerdo cómo se llama el partido. AfD. Alternativa por Alemania. Ahí está. Alternativa por Alemania. Sí, absolutamente. Hay un aumento de la representación electoral de la ultraderecha, que aclaro una cosa: no toda ultraderecha en Europa es neonazi. ¿Sí? Hay que dejar de decir que todas las ultraderechas de Europa son neonazis, porque Alternativa por Alemania no puede ser neonazi, porque si no van todos presos, porque en Alemania no se puede reivindicar a Hitler. Pueden decir que hacen pop nada más. Claro, que hacen pop para divertirse, pero fuera de broma, hay como una tendencia a decir que todos son neonazis, y no, la verdad que no son todos, son ultraderechas, reaccionarias, despreciables desde el punto de vista ideológico, pero no son todos neonazis, como no son todos populismo. El populismo es algo que ya no sirve para analizar nada. Claro, es un concepto vacío. O sea, mi sugerencia es no hablemos ni de populismo ni de neonazis, por favor, para analizar la cuestión internacional. Ahora, dicho esto, me parece que el crecimiento de la ultraderecha en Europa es un partido que no terminó. ¿Por qué? ¿Por qué no terminó? Porque en Holanda perdió la ultraderecha, ganaron los partidos tradicionales. En Alemania gana Merkel, en Francia gana Macron contra el cuco de Marine Le Pen. Bien, ganaron, es cierto, pero Marine Le Pen en Francia duplicó los votos y Alternativa por Alemania sacó en el 2013 4% y ahora sacó casi 13%. Sí, o sea, un crecimiento gigante del electorado, que se explica no solamente por una postura
xenófoba en relación a, por ejemplo, al ingreso de más de 1 millón de refugiados a Alemania, que fue una de las críticas que tiene Merkel en su política migratoria. También hay que decir que Merkel, desde que asumió en el 2005, bajó a la mitad la desocupación, pero la bajó a base también de precarización laboral. Claro. Y por sobre todas las cosas, hay un modelo de industrialización en Alemania que apela a la máquina reemplazando al hombre, que en los estados más de la Alemania más profunda, o de la Alemania oriental, de la vieja Alemania del Este comunista, sí, eso se vio muy fuerte, y el voto de ese sector, tal vez del nativista alemán, pero trabajador, digamos, del sector industrial o del sector agropecuario, terminó en algunas regiones con más del 24% de votos para Alternativa por Alemania. Sí. Con lo cual a mí me parece que es el dilema en el que se enfrenta la globalización. La globalización tiene una gobernabilidad que están construyendo algunos actores de la política internacional, otros no, como Trump, que lo que busca es resquebrajar eso, pero hay otros, como Merkel, como toda la Unión Europea, en su momento Obama, que lo que buscan es, bueno, nosotros somos defensores de la globalización. La globalización es sinónimo de prosperidad, de desarrollo, de multiculturalidad, etcétera, etcétera. Bueno, eso no se ve en todos los lugares. El Brexit, por ejemplo, cuando se votó, los sectores más del interior del Reino Unido, sectores agropecuarios, viejos sectores que tenían en la actividad económica basada en la minería, por ejemplo, votaron a favor de la salida de la Unión Europea. Entonces, hay un modelo de desarrollo que no termina de llegarle a todos los integrantes y habitantes de cada país en Europa, y termina siendo cómo se canaliza la crisis. Entonces, Merkel tiene un problema para pensar el liderazgo de Europa, con una Europa con mucha más autonomía, dado el divorcio que tiene con Trump y la pelea con Trump y el divorcio con Estados Unidos. Siempre fue un ala subordinada de los Estados Unidos, en la Unión Europea. Ahora tiene más margen de juego. De hecho, en la ONU fue el claro contraste de Trump, que planteó la destrucción total de Corea del Norte, se propuso a Alemania como mediadora de ese conflicto, propuso seguir impulsando el acuerdo con Irán por el desarrollo nuclear. Bueno, hay una serie de cosas que Alemania pretende ser la contracara de Trump, de ese nacionalismo más pensándose hacia adentro, o esa idea de la antiglobalizadora, que lo puede hacer porque tiene más margen para moverse sin tener el ala de los Estados Unidos encima, pero tiene que resolver qué pasa con la ultraderecha y qué pasa con el propio bloque europeo, que si bien ha ganado oxígeno en el 2017 con algunas victorias electorales, Merkel sacó 8 puntos menos en el 2013. Entonces, me parece que el crecimiento de la ultraderecha es algo que no se terminó, es un partido que no se terminó, y que ahora en Alemania, por ejemplo, tiene que hacer muchos esfuerzos para conformar gobierno. Todavía no conformó gobierno, y tiene que conformar gobierno con el Partido Verde y con el Partido Liberal, dos fuerzas que están totalmente encontradas en muchos de sus postulados, y que, dada el ejemplo que siempre fue Alemania, de institucionalidad, de responsabilidad, de madurez política, etcétera, etcétera, no pueden darse el lujo de ser España e ir a votar 3 veces por que no se pueden por los partidos políticos, ¿no? Me parece que eso es un desafío, desde los honores que tiene Alemania, que Alemania tiene del mundo respecto de cómo se manejan, pero evidentemente van a tener que hacer frente a ese dilema, que es lo que está resquebrajando ese sistema institucional global que se ve fuerte en los Estados Unidos y que se ha visto con emergentes como Trump y como el Brexit. Así que me parece que es para atender bien de cerca este tema. Augusto, he leído que Lenín Moreno, vuelvo a la patria grande. Lenín Moreno va a sacar una consulta popular, puede ser un referéndum con diferentes propuestas. Sí, eso es algo que... El Gorbachov. Sí, el Gorbachov, decía. Una buena nota en Sputnik, sí. Sí, Gorbachov, la subió Correa. De Ecuador. Lenín Moreno, desde que asumió, yo escribí una nota, así me hago autochivo, el divorcio más inesperado se llama, está en Resumen del Sur, que explica un poco eso de la consulta. La consulta en realidad era una propuesta de Guillermo Lasso. ¿Una consulta popular para qué? Para modificar la Constitución, y entre otras cosas, por ejemplo, sacar la reelección de 2 mandatos, que como rige ahora en Ecuador, pero por sobre todas las cosas,
evitar que un presidente que ya estuvo se vuelva a presentar. O sea, es una reforma un veto de la a Correa. que lo que busca es vetar a Correa, exactamente, vetar cualquier posibilidad de regreso de Correa. Este sistema es similar al sistema de Paraguay, de reelección en Paraguay, en donde un presidente que ya estuvo no puede volver a ser reelecto y un presidente que está en funciones no puede presentarse. ¿En Estados Unidos también hay algo así, como que el presidente se retira de la política? Exactamente. En Estados Unidos pasa lo mismo, pero con posibilidad de una reelección. Claro. En Uruguay no hay reelección, pero puede volver a presentarse alguien que ya estuvo. Bueno, hay algunos ejemplos así. Y después hay otra de las reformas que está pidiendo la oposición es la reforma del Consejo de Participación Popular, Sí. que es un consejo en donde se dirimen diferentes conflictos, bueno, de, no sé, corrupción, etcétera, etcétera. Quieren sacarlo eso, quieren eliminarlo. En realidad lo que quieren hacer es reformar el Estado, toda la ingeniería institucional del Estado ecuatoriano que se dio a partir de la reforma de la Constitución con la llegada de Correa, para, entre otras cosas, impedir que no solamente Correa vuelva, sino que los resortes institucionales que le permitían al gobierno con Correa tener mayor contralor sobre algunas cuestiones empiecen a ser modificados. Esto, bueno, está dividiendo las aguas, por supuesto, en Ecuador, y evidentemente Lenín Moreno terminó de confirmar esta panquequeada y este giro, digamos, a la derecha dentro del gobierno, que terminó partiendo Alianza País. Es casi inentendible, digamos, esta postura, porque inclusive uno encuentra declaraciones de Lenín Moreno de no hace tanto tiempo, en donde decía que Correa era el líder de la Revolución Ciudadana y que tenía que volver a ser presidente. O sea, la verdad que hay un montón de motivos que uno puede encontrarle. Hay allí una persona de la política ecuatoriana, Walter Larrea, que es el fundador de Democracia Sí, que fue ministro de Seguridad de Correa y fue cofundador de Alianza País, que se fue por estar involucrado en algunos casos de espionaje, y que es el que está operando para partir a Alianza País, y es el que está aparentemente, según lo que uno puede hablar con algunos colegas de allá de Ecuador y algunos integrantes del gobierno, ex integrantes del gobierno ahora, que está operando que estuvo detrás de todo este objetivo de Lenín Moreno de, con la llegada del gobierno, darse vuelta. Habrá que ver cómo sigue la consulta. Sigue sin vicepresidente, ¿no? Sigue sin vicepresidente. Además, hay un vicepresidente sin facultades, porque se la fue quitada por el partido de Lenín Moreno. Sí. Ahora se fue a la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York, no le dejó el mando al vicepresidente y él se quedó, o sea, él seguía siendo presidente de Ecuador estando en Nueva York. Una cosa institucionalmente aberrante. Que bueno, que evidentemente habla de cómo está llevando adelante Lenín Moreno esta sí, es desordenar básicamente lo que había dejado ordenado Correa al retirarse. Sí, además, hay algo muy, a mí me llama mucha atención, porque a ver, Venezuela es un quilombo, ya lo hemos hablado un montón de veces. Hay un estallido interno fuerte, ahora las cosas un poco más calmas, el 15 de octubre de elecciones, pero Ecuador, dentro de todo, independientemente, o sea, primero que logró una sucesión pacífica, ¿no? Sí. Relativamente pacífica, ordenada, hubo elecciones, Correa no se presentó, Lenín Moreno ganó, balotaje, alguna denuncia Saude, pero nada importante. Sí, mínimo. Económicamente, Ecuador está bastante estable. Sí. En el 2014 tuvo un terremoto, hay que recordar eso. Sí. Un terremoto genera miles de millones de dólares, en este caso, muchísima plata de gasto, de reconstrucción, de un montón de cosas. Y así todo, la situación económica en Ecuador es una situación que no es como la de Bolivia, que tiene crecimiento sostenido hace 10 años, que tiene una inflación en dígito, que tiene una situación bastante estable, de lo más estable de América Latina, pero económicamente está bastante bien, con lo cual esta actitud me parece que es más una especie de traición a los principios que siempre defendió Lenín Moreno, y es darle a la derecha la agenda, una agenda que está basada, por ejemplo, en el dinero electrónico, que era una política económica que pensó Correa para el Banco Central, para evitar el flujo de dinero que entran por tarjetas de crédito y que se vaya
que la puedan fugar y demás, se lo dieron a los bancos privados, al Banco Claro. de Pichincha y demás, que era lo que querían hacer cuando Correa se lo dio al Banco Central. Bueno, es una serie de cosas que la verdad a mí me cuesta entender para qué embarrar la cancha cuando la cosa estaba bastante estable. Inclusive si Lenín Moreno hubiese querido tener un gobierno más austero, no tan de izquierda como el de Correa, Sí. ponele que con su propia impronta, eso me parece que está bien, está dentro de las posibilidades de un proceso, cada uno lo puede hacer como le parezca, Sí, pero romper así como rompió, evidentemente hay algo más que uno no termina de ver, pero que a mí me resulta muy incomprensible, porque insisto, si vos querés tener un proceso más austero en términos económicos, querés tener una relación distinta con la oposición, querés, no sé, construir lazos con tus vecinos regionales para no quedar tan pegado con Venezuela, ponele, vamos a poner esa hipótesis, lo podría haber hecho igual. Claro. Lo podría haber hecho igual sin este barullo institucional en el que se está metiendo, pero bueno, así están las cosas. Un poquito de quilombo sin romper nada, como diría un célebre Claro. poeta de este país. Así que bueno, es lo que nos dejó el mundo, el país, Europa, Ecuador, España, Alemania. Veremos cómo La derecha vemos que crece en todos lados. la derecha crece, no para de crecer, y veremos cómo se desenvuelve, ojalá sin ningún tipo de impedimentos, sin ningún tipo de lamentos, el referéndum de Cataluña, que se desarrolle lo mejor posible, que los ciudadanos puedan participar democráticamente, y bueno, después seguramente continuaremos con la agenda internacional y mundial. Muchas gracias, Augusto, por aclararnos un poquito el panorama. Les mando un abrazo grande y bueno, que tengan buen fin de semana. Igualmente. Gracias, Augusto, igualmente.